Todo el mundo considera que Rafe es el villano de Uncharted 4. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, y si realmente es Sam el verdadero villano de Uncharted, puede parecer una teoría loca, pero déjenme que me explique. Nathan Drake había dejado atrás todo lo relacionado con jugarse la vida. Estaba felizmente casado con Elena, tenía un trabajo estable y serio donde poder replantearse e incluso tener una familia. Había vivido ya numerosas aventuras, era el momento de sentar la cabeza. Si en algún momento tenía la nostalgia de recordar su pasado, ese trabajo como buzo, que se ve que hacía, le permitía experimentar de manera segura todo aquello. La realidad es que era una persona que había dejado atrás esa obsesión por los tesoros, esa vida que le hacía dudar si llegaría vivo a casa o no. Y encima, como ya dije en el vídeo anterior, no había conseguido ningún tesoro nunca. Era jugarse la vida porque sí. Por primera vez en su vida tenía algo que llevaba buscando muchísimo tiempo: estabilidad. Pero entonces llega Sam, su hermano perdido del que llevaba años sin saber. Al principio le cuenta un problema bastante grave sobre un tal Héctor Alcázar, una especie de narcotraficante al que debía dinero, o si no por el contrario le iba a matar. ¿Por qué le cuenta todo esto? Pues porque la única forma de poder saldar su deuda era conseguir el tesoro del pirata con el que llevaban obsesionados mucho tiempo su hermano y él, el gran Henry Avery. Nathan al principio se siente poco receptivo, sería jugarse la vida de nuevo, no podría sentar la cabeza y encima le traería problemas con su mujer Elena. Su vida estaba resuelta, pero entonces llega su hermano y le dice que tiene que volver a jugársela por él. En este punto, Nathan está entre la espada y la pared, porque seguramente cualquier persona que sienta aprecio por su hermano sería capaz de jugarse la vida aunque sea un minuto por él. Entonces al final Sam sabía que no le estaba preguntando si quería ir o no, sino cuándo salía el vuelo. Tenemos que entender en este momento que Sam usó una mentira para convencer a Nathan, para hacer que se juegue la vida de nuevo, para que él pudiera volver a sentirse joven. Además tenemos que entender que Nate se sentía culpable porque pensaba que Sam había muerto hace años en una cárcel donde él también estaba. Estamos hablando de una persona que conoce perfectamente a su hermano y que sabe cuáles son sus puntos débiles. Aquí es cuando tenemos que hacernos una pregunta importante: ¿qué era lo que realmente quería Sam? Porque la realidad es que no se estaba jugando la vida, y para pedirle ayuda a su hermano jugó con sus sentimientos. Quizás es que sabe perfectamente cómo obligar a Nathan a aceptar a conseguir ese tesoro. Pero entonces es cuando además llegamos a otro punto importante, y es el hecho de que ayudar a Sam le puede costar el matrimonio a Nathan, porque está mintiendo a su mujer, le hace creer algo que no es, rompe toda la confianza que les había costado construir durante años para volver a una vida que prometió abandonar y que ni siquiera es sostenible. Imagínense por un momento llevar años donde pueden morir, dejar atrás esa vida y de repente volver a las andadas. Y es que encima tenemos que entender que miente a Elena. Si por algún casual Nathan muere, ella estará toda su vida esperando a un hombre que nunca llegará. Pero entonces es cuando empieza la aventura, y con esta aventura los peligros constantes. Un punto a favor que tenemos que destacar es que ambos son muy buenos. Nathan, Sam y Sully son personas que estudian muy bien lo que hacen y llevan haciéndolo mucho tiempo, pero aún así, en este tipo de situaciones puedes morir en cualquier momento. Aquí quiero hacer un punto de inflexión, porque primeramente tenemos a Rafe y a un grupo de mercenarios como los enemigos principales del juego. Pero si lo pensamos fríamente, ¿quién fue el que obligó a Nathan a salir de su retiro? A jugarse la vida nuevamente, a engañar a su mujer para hacerle el favor, mintiéndole para jugar con sus sentimientos, por un objetivo que Nathan ya había dejado atrás. Sam Drake. El objetivo de Rafe realmente no fue Nathan. Nathan se convierte en su enemigo porque Sam lo mete en esa guerra. Sam siempre quiso salir adelante, incluso cuando llegaron a replantearse en abandonar. Y Nathan obviamente no iba a dejar atrás a su hermano. En el momento en el que te metes en esa aventura, no puedes dar marcha atrás. También es gracioso pensar que incluso muchas veces es el propio Nathan quien tiene que salvar a Sam en muchos momentos. En todos los países que tienen que visitar, o en prácticamente todos, es uno quien salva al otro siempre. Sam arrastra a Nathan constantemente, pero es Nathan quien termina pagando el precio, porque la realidad es que Sam está dispuesto a jugarse la vida porque no tiene nada ahora mismo, pero su hermano no lo necesita. Quiere buscar una familia, sentar la cabeza, tiene un futuro mejor que un tesoro que no tiene importancia real, y quizás se haga millonario si lo consigue, pero la otra cara de la moneda, ¿cuál es? La muerte. La realidad es que Nathan ha perdido todo lo que había construido, una tranquilidad necesaria en un momento de su vida donde tiene que asentarse, un retiro necesario porque no le había traído nada bueno y le causó estar al borde de la muerte en muchas ocasiones. Un matrimonio que casi se rompe por un capricho innecesario. Y todo esto por una decisión que ni siquiera era suya. Ese es el punto más importante de todo, que Nathan no tenía la capacidad de decisión, porque se vio obligado realmente a entrometerse, puesto que la vida de su hermano estaba en juego, y no había nadie más preparado para conseguir el tesoro de un gran pirata como Avery más que Drake. Siempre se nos ha presentado en Uncharted 4 un gran villano, Rafe o incluso Nadine. Sin embargo,
embargo, realmente buscaba un tesoro como ya lo hacían ellos, y además se había visto traicionado por Sam, porque todo lo de Alcázar era mentira. Ellos intentaron buscar el tesoro antes y no lo consiguieron. También quiero que tengan una cosa en cuenta. No creo que Sam sea un villano en el sentido clásico, de hecho no van por ahí los tiros, porque no mata por placer, ni siquiera quiere hacer daño. Pero si entendemos un villano como la persona que destruye la vida del protagonista, entonces cuesta no mirar a Sam de otra manera, porque la realidad es que puedo llegar a entenderlo. Es una persona que se había pasado gran parte de su vida en la cárcel. Lo único que quería era recuperar el tiempo perdido con su hermano y con su juventud. Quería sentirse de nuevo un héroe, quería sentirse de nuevo un aventurero, quería descubrir que seguía teniendo la capacidad de buscar tesoros y no sentirse un inútil. El problema es que para conseguirlo, le robó a Nathan la vida que tantos años le había costado construir, y lo peor es que casi la destruye. Quizás Sam, señores, nunca quiso hacerle daño a Nathan, quizás solo quería recuperar el tiempo que le habían robado, pero una cosa no quita la otra. Para conseguirlo, obligó a su hermano a abandonar la única vida estable que había construido. Nathan volvió a ser un aventurero, sí, pero porque la persona que más quería utilizó el único argumento al que sabía que jamás podría negarse: su propia familia.